Urueña, la villa del libro, se despierta esta mañana cantando. Cuéntame un cuento disfrutará hoy con la infancia de una persona muy querida y valorada no solo por los vallisoletanos, sino por todos los niños españoles que hoy ya son adultos y que crecieron escuchando sus canciones. En Urueña disfrutan de la fundación que lleva su nombre y que es uno de sus muchos atractivos, ya que se puede visitar. Rosana marcha hoy en busca de una voz que para ella supone no solo su infancia, sino sus momentos de mayor inspiración, como descubriremos más adelante. Aquí llega Joaquín Díaz, uno de los folcloristas más importantes de España, a encontrarse con Rosana. Su dedicación a la investigación de la tradición oral le ha convertido en uno de los mayores expertos de nuestro folclore. Joaquín es músico y comenzó cantando y actuando hasta que decidió cambiar el escenario por encuentros con las personas más auténticas que poseían un gran secreto, la voz ancestral del pueblo. Desde entonces ha dedicado su vida a la investigación y divulgación de la cultura tradicional. Hola Joaquín, a todos nuestros invitados les doy la bienvenida, pero yo creo que en este caso el que me tiene que dar la bienvenida eres tú a mí. Yo creo que decir Joaquín Díaz es decir, o sea, hablar del folclore más bien, es decir, hablar de Joaquín Díaz, ¿no? ¿Cuándo te nace esa pasión por la cultura tradicional y por el folclore? Pues yo creo que de pequeño sí que tenía mucha afición a cantar y todo eso, pero prácticamente cuando tenía 13, 14 años es cuando empiezo a darme cuenta de que todo eso que yo cantaba podía ser interesante comunicarlo. Y un poco más adelante, cuando empiezo a comunicar en recitales, en colegios, institutos, en colegios mayores, pues me doy cuenta de que si tengo que comunicar algo, tengo que aprenderlo primero, tengo que estudiarlo. Claro. Y de ahí surge ese interés por siempre hablar del contexto de las canciones, no solamente la canción en sí, sino por qué ha nacido, dónde ha nacido, quién la ha hecho. Y ahí parte un poco el interés por lo que se llama folclore o tradición. Has investigado también mucho en los dichos populares, en los cuentos. ¿Crees que guardan algo en común? ¿Tienen características comunes o existen, por el contrario, pues bastantes diferencias entre ambos géneros? Yo creo que existen cosas comunes. Lógicamente, todo lo que es el patrimonio inmaterial, es decir, lo que somos capaces de recordar y de comunicar, tiene, digamos, un centro que es el ser humano, la persona. Y cada persona tenemos un repertorio distinto, que vamos aprendiendo desde niños, que luego somos capaces de no olvidar y que, en cierto modo, por un lado lo elegimos porque nos gusta y se puede aplicar a un momento de la vida nuestra, y por otro lado nos gusta porque seguramente nos lo han transmitido nuestros mayores, nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros vecinos, ¿no? Entonces todo eso hace que muchas de las cosas que aparentemente podrían ser géneros distintos, como el cuento o el romance, pues tengan puntos en común. Y esos puntos en común suelen ser las cosas que nos rodean. El ser humano con todo su entorno es el objetivo principal del folclore. Y vamos ahora de actualidad. Vamos a hablar de algo que creo que es la antítesis a tu género, pero bueno, tú como folclorista, como músico que eres, bueno, ¿cómo percibes esto del perreo, del reggaetón, esta música que nos viene ahora? ¿Tú crees que tendrá fin esta música o cómo la percibes tú? No, yo creo que en cada época ha habido música popular, y popular en el sentido de que lo gustaba mucho a la gente y demás. Y esas músicas no siempre quedaban en la tradición. Han pervivido algunas y otras, la mayor parte del resto de las canciones que se han cantado y bailado en todas las épocas han desaparecido. Entonces yo supongo que en este caso pues quedará alguna cosa, quedará luego el recuerdo o alguien si quiere estudiarlo.
Es curioso que al principio de tu carrera interviniste en varios grupos musicales, dando recitales, actuaciones, hasta que en un momento concreto tu interés deriva en la investigación. ¿Por qué? Pues porque llegué a pensar que no me gustaba actuar, que bastante tenía en la vida con actuar, porque la vida te exige muchas veces actuaciones, ¿no? A partir de ese momento cambié y elegí lo que yo creo que me venía muy bien también, que era conocer profundamente a la gente que había conservado en su memoria todo ese riquísimo patrimonio, y me fui a los pueblos a buscar la vida de las personas, a escucharles y a que me cantaran todo lo que habían cantado de niños y que me contaran todo lo que les había pasado. ¿Qué existen en esas canciones populares, en esa cultura popular de verdad? ¿Son lecciones de vida realmente? Sí, aunque sean cosas horribles, a veces te sirven también para la vida. De hecho, los cuentos y los romances han sido siempre ejemplarizantes. Es decir, se han usado incluso para educar. Es decir, que te estaban previniendo para que en la vida pues procuraras salir adelante, salir airoso. Bueno, Joaquín, pues me gustaría muchísimo que pudieras acompañarme, dejar de lado lo que es la madurez, sentirnos niños y llevarte al pasaje de los cuentos. ¿Me acompañas? ¿Cómo no? Vamos. Encantado. Bueno, Joaquín, me imagino a un bebé tocando el sonajero con su ritmo, a la vez que comienza pues, a hablar, o sus primeras palabras. ¿Fuiste así? Pues no me acuerdo. Es lo más lógico. Pero mi madre dice que yo era como muy independiente. O sea, que a lo mejor el sonajero lo tocaba, pero lo tocaba en solitario, ¿no? Y bueno, esa primera infancia, desde luego, no tengo ningún recuerdo. Los primeros recuerdos son de sonidos en las calles de Zamora. Sonidos y unos aromas también. Qué maravilla. ¿Y a qué edad es cuando te empieza a interesar la música? Pues yo creo que la primera sensación que me produce algo emocionante es con 4 años, una cosa así, en una procesión de Semana Santa de Zamora. Y tengo ese recuerdo como tan vivo que incluso ahora cuando escucho esa música de banda, que me imagino que era la banda de Inocencio Aedo en la época, pues me emociono todavía. Es verdad, es que los aromas, la música, siempre nos retrotrae a otro momento, a otro tiempo. De hecho, para mí, la infancia siempre de una persona como tú, pues me sugiere cuentos, me sugiere romances, me sugiere, por supuesto, música. ¿Cómo fue realmente tu infancia, Joaquín? Pues las canciones, que efectivamente las canciones y romances y demás corrían a cargo de mi madre, que era la que cantaba en casa, mi padre cantaba muy poquito. Y luego en verano tenía mi abuelo una finca en Getafe y aquello era otro mundo. Nos íbamos allí unos días para que mi madre viera a su padre y demás. Y la verdad es que eran, sobre todo los atardeceres, eran una maravilla, porque mi abuelo, que era un narrador estupendo, nos sentaba a todos los niños y a la gente que trabajaba allí en la finca y se ponía a contarnos cosas. Lo que cuentan los contadores, los cuentacuentos, o como quiera llamarse, que mi abuelo era uno de ellos, no tiene necesariamente que ser un cuento largo, ni un cuento corto, ni una... No, él era capaz de unir, por ejemplo, cosas que hubieran sucedido en el día con cuentos antiguos que incluso ya nos los había contado, pero nos lo voy a contar de otra manera. Es decir, era maravilloso. Y eso es un poco mi infancia. O sea que
por lo que te estoy oyendo, quizás hayas heredado esa narración o ese bien narrar de tu abuelo y el oído musical de tu madre, ¿puede ser? Bueno, ojalá, porque, bueno, el oído musical de mi madre sí, a pesar suyo, porque mi madre estudió piano, estudió la carrera de música, estudió piano con un gran pianista, con José Cubiles, pero en cuanto vio que un hijo suyo quería dedicarse a la música, dijo que no claramente, y tuve que hacer todo lo posible por convencerla de que sí. Y lo de contar cuentos, sí que es verdad que soy un poco cuentista, es decir, que las cosas que tengo que decir y que tengo que comunicar las suelo hacer en forma de relato, de manera que sea más agradable y que la gente pues pueda decir, pues mira, pues sí, estoy de acuerdo con lo que dice. Bueno, es que tu voz realmente resulta envolvente en el ámbito musical, pero también, por supuesto, en el ámbito de la narrativa. Bueno, naciste en Zamora. Sí. ¿Cómo era aquella época de niño en Zamora? ¿Cómo la viviste? Pues, por ejemplo, recuerdo que el boj de algunos jardines o algunas plantas o algunas flores que seguramente estaban en el camino por el que mi madre me llevaba. ¿Y tú viviste una infancia libre? Cuando digo libre me refiero a un ámbito en el que, en ámbito rural, por ejemplo, en el que salías a la calle, no había esos peligros que nos acometen ahora. ¿Viviste eso? Sí, lo que pasa es que las calles de Zamora eran como un pueblo, no eran una ciudad, ni una ciudad peligrosa, ni nada de eso. Y mi madre nos sacaba a dar largos paseos. En esos paseos sí recuerdo de cruzarme con chicos del seminario que iban vestiditos de cura, con la sotana y todo eso. A lo mejor me acuerdo porque mi madre me lo recordaba mucho, que cantaba mucho en la cocina. Mi madre se conoce que me dejaba allí en la cocina, ella hacía las cosas y me ponía a cantar porque yo las cosas que escuchaba, sobre todo de la radio, se oía mucho música portuguesa también, Amalia Rodríguez, y todas esas cosas yo las iba recibiendo y se me quedaban algunas y luego cantaba con media lengua y las vecinas pues salían muy emocionadas a aplaudirme por el patio, extraña, ¿no? Bueno. no me extraña. Oye, ¿y de niño aprendiste a tocar algún instrumento? Pues lo más pronto, tocaba a veces alguna tecla del piano de mi madre, pero no le gustaba. Lo más pronto que yo recuerdo haber tocado algún instrumento fue ya, creo que a los 10 años, algo así, que vendimos el piano de mi madre y nos compraron una guitarra y una bandurria. Yo me dediqué a la guitarra y me pusieron un profesor que a la semana o así les dijo a mis padres: yo ya no puedo enseñarle más, que venga otro profesor o llévele usted a un conservatorio. Si pudieras regresar a esa época sabiendo lo que ahora sabes, ¿cambiarías algo? Casi me quedaría con la imprudencia de entonces, y si puedo añadir algo de sabiduría o algo de discreción, pues lo añadiría. Pero vamos, me quedo con la inocencia y la imprudencia. Uno de niño es como es y no puede ser de otra manera. Bendita imprudencia. Exacto. Yo también recuerdo, ¿no?, que los abuelos siempre, la gente más mayor, pues esos romances, esas canciones, Mambrú se fue a la guerra, cuando éramos niños no las entendíamos, ¿no? Yo no sé si te recuerdas alguna que te llamara especialmente la atención. Bueno, sí, había una que luego he visto que se titulaba o lo titulaban el romance Monja contra su gusto. Es una chica a la que meten en un convento y no quiere entrar y demás. Y sobre todo lo terrible es que va contando las cosas que le van pasando, que le van cortando el pelo, que le van... En fin, todo ese tipo de... Y esa, me acuerdo cuando la cantaba mi madre, pues me parecía como muy extraño. Era situarme en otro ámbito, en otro mundo, como si estuviera viendo a esa chica entrar en el convento. Es decir, el mundo real frente a un mundo oscuro y poco apetecible, ¿no?
sí. Bueno, a veces la infancia, como tú bien dices, nuestros mayores, ¿no?, han vivido una infancia que puede resultar dura, triste. ¿Tú recuerdas algún momento duro de tu infancia, realmente duro? En general, mis padres eran bastante austeros en gestos, es decir, que no nos comunicaban demasiado con los gestos. El llanto lógico de mi madre cuando murió su madre, ¿no? Claro, son cosas que a los niños no se les puede ocultar. Recuerdo una infancia como muy tranquila, con unos padres sobrios, pero simpáticos y amables, y de hecho todavía me recuerdan cómo era tu madre, cómo hablaba, cómo tal. Bueno, pues me gusta que me digan que mi madre era agradable y que tenía ese don de gentes que no he heredado yo, pero bueno. Mi abuelo incluso a mi madre la llevó a un colegio de monjas y les prohibió a las monjas que castigaran a mi madre por ser zurda. Ah, claro, que entonces eso Claro, era terrible. era terrible, Era terrible. y era casi como un pecado, ¿no? Claro, Un pecado. claro. Y además le vino muy bien porque luego cosas de Liszt, por ejemplo, o de Chopin, que tenían una mano izquierda muy complicada, ella lo solucionaba con soltura, perfectamente. sin problema. Bueno, usaba las dos manos. Yo también soy ambidiestra. Muy bien. Es fabuloso, somos muy completas. Hombre. Bueno, de niño, ¿te has aburrido alguna vez, Joaquín? Yo creo que no. No, jamás. Jamás, porque yo creo que siempre estaba pensando en algo o haciendo algo. Claro. Y a veces al mismo tiempo las dos cosas. Y solamente cuando a lo mejor en algún momento parece que no tenía nada que hacer, pues iba a molestar a mi hermano mayor, que estaba haciendo alguna cosa mucho más práctica, porque le gustaban mucho las manualidades y demás. Y entonces le íbamos a molestar y salía corriendo detrás de nosotros, pues ya teníamos la carrera para entretenernos. Oye, ¿y qué voz de tu infancia recuerdas con cariño y te gustaría volverla a escuchar ahora, otra vez? Si pudieras, claro. Sí, pues yo creo que la de mi abuelo. De mi abuelo, desgraciadamente, no recuerdo las cosas que a lo mejor me hubieran venido muy bien en este momento, ¿no? Pero sí recuerdo bastante la voz, recuerdo la gracia que tenía explicando las cosas y, bueno, tenía un humor muy particular. Bueno, con decirte que, por ejemplo, no iba nunca a misa, pero invitaba los domingos por la tarde a los curas a que fueran a casa a tomar chocolate. Es decir, se ganaba el cielo gracias a jicarazos. Sí, efectivamente. Pero vamos, yo recuerdo de mi abuelo muchas cosas y luego me han dicho, quienes le conocieron y me han conocido a mí, que tengo muchas cosas de él. A todos nos han leído cuentos de niños, pero claro, teniendo aquí delante a Joaquín Díaz, dices, ¿qué le han leído a Joaquín? ¿Cuentos o romances? ¿Qué es lo que te leían? Que me leyeran a mí no lo recuerdo. Es decir, recuerdo leer yo. A veces me metía en el despacho de mi padre, que casi siempre estaba cerrado, pero bueno, a veces se abría. Y en un armario que todavía conservo de despacho, de esos típicos españoles, de estilo español y demás, había una serie de libros, ¿no? Y entonces, cuando no estaban, pues sacabas. Y me acuerdo perfectísimamente de un libro de Bertoldo, que es un personaje muy curioso, medio inventado en el siglo XVII, creo que. Y recuerdo que las aventuras aquellas de Bertoldo me llamaban muchísimo la atención, sobre todo porque además tenían unos dibujitos muy curiosos que le hacían más simpático la lectura, ¿no? Tengo también recuerdos de cuando estábamos enfermos, mi padre nos daba un libro del barón Charles d'Avilliers, que había hecho un viaje por España, y ese viaje por España, en una edición muy bonita, pues nos la leíamos de arriba abajo, con algunas aleluyas, que yo ya en esa época me acuerdo incluso del inicio de alguna de esas aleluyas sobre el rey Pedro el Cruel, que decían: hoy contar la historia quiero de don Pedro el Justiciero, él hizo acatar la ley desde el zapatero al rey. Si tuvieras delante al niño Joaquín, la primera vez que se quedó absorto escuchando un romance,
¿qué consejo de vida le darías? Yo casi le daría una colleja. Y le diría, no te dediques a esto. Bueno, no, yo creo que lo que he dicho antes, es decir, sé una persona que escucha y asimila lo que escuchas. Eso yo creo que para cualquier niño, porque es una forma de tener criterio y el criterio es fundamental en cualquier momento de la vida. Ahora te voy a decir una cosa, estamos en el mundo de los cuentos, tengo poderes especiales, te invito a cerrar los ojos y puedo traerte una persona a la que guardas especial cariño. ¿Podrías hablarme de esa persona? Pues, vamos a ver, especial cariño lo tengo porque fue muy especial en mi vida a una muchacha que me cuidaba de pequeño, se llamaba Marcelina, y me cantaba los primeros romances de mi vida casi. Tenía mucha gracia, era una persona amable, muy rural, es inocente un poco también como un niño, que al mismo tiempo es graciosa, que sabe manejarse muy bien en un montón de cosas de la vida. Entonces esa persona viene siempre a mí. También quizás te influyó también el hecho de que te cantara romances, o Sí. sea, a lo mejor fue un incentivo, ¿no? Que luego... Sin ninguna duda, y además ya teniendo, no sé si tendría 50 años, volví a Padornelo, que era donde vivía ella, y le grabé, ¡Hala! sí, le grabé lo que no le había grabado cuando era un ¡Qué niño, bueno! claro. ¡Hala, qué maravilla! Y entonces todavía conservo esa cinta, Hombre. porque lo grabé en vídeo además. Y ella me canta cosas, Le decía yo, Marcelina, aquello que tal. Y entonces, ¿Alguna especial que te cantara Marcelina, te recuerdas? el romance del Conde Flores, que me gustaba mucho y que me lo cantó. ¿Cómo te llamaban de pequeño? Pues me llamaban Quinito. En casa, Quinito. sí, en casa de mi abuelo materno me llamaban Quinito porque yo tuve un tío que murió después de la guerra civil que se llamaba Joaquín y al que llamaban Quinito. Entonces fui una especie de prolongación de aquel Quinito. Y en otros sitios me llamaban Nino y además no sé por qué. Me llamaban Nino, Joaquinino, yo qué sé. Claro, porque yo pienso de Joaquinino, pues lo mismo, lo mismo hemos acertado. Bueno, ¿y cómo te describía tu familia? ¿Cómo, no sé, un niño inquieto, un niño, pues eso, con inquietudes, un niño tímido, extrovertido? ¿Cómo te definía? ¿Cómo te Sí, describía? en general pensaban que era malo. De todas formas, es que yo estoy impresionada porque tú estás hablando de tu familia, de tus seres queridos, pero es que han estado todos vinculados a la cultura y en una época en la cual, pues hombre, no había esas inquietudes o no se permitían, no se lo podían permitir el acceder a las aulas, porque tu madre música, tu abuelo, me estás hablando que era ingeniero. Sí, sí. Fíjate, es que... ¿Y tú, quién dirías que era el niño Joaquín? Pues, claro, yo me miro hacia adentro y me describo como una persona muy normal, siempre pendiente un poco de los demás, de lo que hacían, de lo que tal, cómo me podía afectar eso que hacían a mí. Y ya en el colegio, pues me recuerdo como una persona que incluso ayudaba a otros. Recuerdo esto que se llama ahora bullying, pues en el colegio en mi época era lo más frecuente, ¿no? Y había un chico que tenía un pequeño defecto y yo le protegía y luego me acuerdo, y me da un poco de vergüenza, que el hombre me daba el bocadillo y me le comía, porque yo en aquel momento era como un dragón, es decir, comía todo lo que me pusieran por delante y me comía el bocadillo mío y el bocadillo de él, pero siempre he procurado ayudar a los demás y he intentado pues ser una persona sociable. Qué bueno es eso, además es la percepción, fíjate, sí, yo creo que eso lo has llevado contigo desde que has sido niño, así que te felicito. Gracias. Y yo tengo aquí desde hace un buen rato un libro, pero yo creo que el que mejor nos puede decir de qué va el libro eres tú. En los cuentos siempre hay una tensión y gracias a esa tensión que se produce de una forma o de otra, a veces entre el bien y el mal, otras veces entre
por supuesto, el bueno y el malo como protagonistas, otras veces la vida y la muerte, y otras veces lo fantástico y lo real. Esa tensión es la que yo creo que sirve de motor al cuento para que la gente lo perciba, lo recuerde y luego lo vuelva a contar, ¿no? Entonces, esta era la pretensión y yo creo que conté en este caso con unos dibujos maravillosos de Santiago Bellido, es un dibujante muy bueno, y si hubiera sido ahora, pues a lo mejor te hubiera pedido a ti que ilustraras alguna cosa. Sabes que formamos un buen equipo seguro, desde luego que sí. Ya sabes seguro, que yo te admiro desde que era niña, con esto no te estoy llamando mayor, porque no lo eres, Sí. pero te admiro desde niña y te confesaré un secreto, que siempre me dicen, bueno, tú cuando pintas, pues me imagino que, bueno, lo harás con casi en un silencio sepulcral. Digo, yo silencio sepulcral, no. Yo con Joaquín Díaz. Así que te tengo de música de fondo porque me fascina y además es una música envolvente y a mí me inspira. Así que es lo que hago cuando pinto, escucho Pues música de Joaquín Díaz, desde luego. Y por favor, ya que nos has adelantado un poquito del libro, me gustaría que si fueras tan amable nos pudieras leer un pequeño párrafo de ese libro. Sí, bueno, aquí tenía uno de los cuentos que más recuerdo, que era el de la marrana cenicienta. Qué bueno. Que era una versión que tenía mi abuelo, que luego no coincidió en absoluto con la versión de Walt Disney, ¿no? Yo tenía una idea como muy distinta, ¿no? Claro. Y bueno, empieza diciendo, un señor tenía 3 hijas y se marchó fuera de España. Y dijo, ¿qué queréis que os traiga? Dice una, a mí unos zapatos muy bonitos, un vestido muy bonito y unos anillos y una pulsera. Y la segunda dice, yo otros zapatos más bonitos que mi hermana haciendo juego. Bueno, ¿y tú, marrana cenicienta, qué quieres que te traiga? Que era la pequeña. A mí un ramito con 3 nueces. Se lo trajo y viene y dicen las hermanas, ¿ves? Uy, qué zapatos más bonitos, qué vestido. ¿Y tú, marrana cenicienta, para qué quieres las nueces? La famosa varita de la virtud con la estrellita que pintaba Walt Disney. Sí. Aquí, en este caso, Son las nueces. Fíjate. Una varita de nueces. Es que yo me pasaría horas hablando contigo, Joaquín, porque es que no solamente es lo ameno que eres, lo entretenido que eres, sino que además aprendo un montón de cosas. Así que, bueno, ha sido de verdad un auténtico placer tenerte aquí, de verdad. Y solo decirte una cosa, que cuando te vayas y atravieses por esa puerta, no te dejes al niño aquí. Antes de que termine el programa y para que la despedida os deje muy buen sabor de boca, os voy a leer un cuento muy cortito. Espero que os guste. Por valles y colinas, sobre parques y setos, entre hierbas, arbustos, englatinas, cruzando el agua, el fuego, estoy en todas partes. Y así errando voy, más rauda que la esfera de la luna, por servir a la reina de las hadas. Doy sobre el césped rocío a sus estrellas y a las prímulas transformo en sus doncellas. ¿Veis las manchas ligeras de sus vestes doradas? Son rubíes, regalo de las hadas, en los que guardan vivas sus fragancias, y ahora he de buscar más gotas de rocío para adornar con perlas la oreja de las prímulas.